Ya chicos, entonces comenzamos. Bueno, vamos a enfocarnos más en la parte de colinérgico. Ya vamos a terminar esto rápidamente y empezamos ya con lo que corresponde hoy día, que es colinérgico, ¿sí? Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Terminamos la parte de beta 2 agonistas. ¿Ya? Y faltaría los agonistas beta 3, ¿ya? Aquí tenemos como principal fármaco el mirabegrón, ¿sí? Este se ha visto que va a tener un efecto en la vejiga, chicos. ¿Sí? Va a tener efecto aquí a nivel de vejiga. Y nosotros decíamos que el receptor beta 3 lo encontrábamos en tejido adiposo, ¿verdad? Pero luego se ha visto que los receptores beta 3, los receptores adrenérgicos beta 3, también se han encontrado en vejiga y en corazón. ¿Sí? Por ende, este fármaco que es beta 3 agonista, y que tiene mayor afinidad por beta 3 que por los otros beta, se ha visto que funciona para síndromes como la vejiga hiperactiva, ¿ya? ¿Qué pasa? En esta patología empieza a subir, empieza a aumentar tu frecuencia de micciones, empieza a aumentar también el volumen de micción, ¿sí? Cuánto estás orinando. Y también la incontinencia, ¿ya? La incontinencia urinaria, que no te puedes aguantar, ¿sí? Recuerdan que es un proceso consciente, ¿no? Aquí teníamos un esfínter uretral interno, ¿verdad? El cual era inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Donde teníamos receptores alfa 1, ¿sí? Simpático. Pero teníamos luego un esfínter uretral externo, ¿no? Miren, el cual está inervado por nervios voluntarios, ¿verdad? Inervación somática. Entonces nosotros controlamos aquí y es por eso que es consciente el acto de miccionar, ¿verdad? Nosotros podemos aguantarnos el acto de miccionar, ¿sí? Pero en este caso de vejiga hiperactiva hay estos tres problemas, ¿sí? Aumento de la frecuencia de micciones por día, ¿sí? Vas al baño más veces, aumenta también el volumen, ¿sí? De cuánto miccionas y se presenta la incontinencia urinaria. ¿Ya, chicos? Entonces, esto se da porque hay una contracción aquí del músculo detrusor. Recuerdan que cuando nosotros queríamos miccionar, la vejiga empezaba a contraer el músculo que presenta aquí, ¿verdad? El músculo detrusor se contrae, ¿no? Y la orina que se encuentra aquí almacenada se libera, ¿verdad? Hacia la uretra. Ya, entonces, hay una sensibilización aquí en el músculo detrusor. Entonces, un tratamiento para esto vendría a ser agonistas beta 3, los mirabegrones. Y este fármaco, este estimula el receptor beta 3. Y como recordamos, ¿qué hace los receptores beta? Eran receptores metabotrópicos, ¿verdad? Acoplados a proteína GS. Entonces, relajaban el músculo liso. Entonces, relajan el músculo detrusor y se impide la liberación de la orina, ¿no? Hacia la uretra. Ya, entonces, en estos casos de vejiga hiperactiva, se utilizan estos fármacos beta 3 agonistas. ¿Ya? Las reacciones adversas de manera general, ¿sí? Están relacionados, ¿no? Con los agonistas adrenérgicos. Vamos a pasar ahora a los antagonistas adrenérgicos, ¿ya? Para terminar con esta parte. Aquí tenemos un esquema, ¿ya? Este esquema sí es muy bueno porque tiene prácticamente todos los fármacos importantes, ¿sí? Y algunos también que ya no se utilizan en la actualidad, pero todavía están aquí. Ya, este esquema es muy bueno, como les digo. Y aquí podemos representar, miren, podemos diferenciar los antagonistas de los receptores alfa y los antagonistas de los receptores beta, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de receptores alfa, ¿no? Entonces, vamos a tener fármacos que tienen una afinidad por un alfa, que es el alfa 1, o afinidad por el alfa 2. Sin embargo, también hay otros fármacos que no son selectivos, es decir, que pueden unirse tanto a alfa 1 como a alfa 2. ¿Sí? Aquí tenemos en la lista. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los antagonistas de los receptores beta, que se les conoce como beta bloqueadores. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esto rápidamente. ¿Sí? Los alfa antagonistas, estamos aquí entonces, ¿no? Alfa antagonistas, ¿sí? No selectivos, ¿no?
alfa antagonistas. Estos teníamos la fentolamina y la fenoxibensamina, ¿verdad? La fenoxibensamina. A ver, están agregando. Ya. Entonces tenemos estos dos, ¿verdad? Estamos aquí, chicos, recuerden. Estamos aquí, no selectivos, ¿ya? Fenoxibensamina y fentolamina. Estos dos se van a unir tanto alfa 1 como alfa 2. Aquí lo que importa es diferenciar estos dos. Miren, estos dos se utilizan para el tratamiento de ¿qué? ¿De qué era esto, chicos? El feocromocitoma, ¿verdad? Un tumor, ya sea en la médula adrenal, ¿sí? En tu médula suprarrenal, o si no, en tus ganglios de la cadena simpática, ¿ya? Entonces, en ambas localizaciones, ya sea aquí o en la cadena de ganglios, este tumor feocromocitoma va a estimular, va a aumentar la producción de ¿qué? De noradrenalina, ¿no? Y adrenalina aquí en este caso, ¿sí? Entonces va a aumentar tu actividad simpática, ¿ya? Se puede reflejar un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces nosotros, para tratar de bajar la presión arterial, tenemos que darle fármacos que bajen la presión, ¿verdad? Entonces en estos casos de feocromocitomas que aumentan la presión arterial, estos son los fármacos utilizados, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Se ha visto que la fenoxibensamina, vamos a ponerlo acá, la fenoxibensamina es un fármaco que se une al receptor tanto alfa 1 como alfa 2, pero tiene una mayor afinidad por alfa 1. Vamos a poner así, ¿ya? Tiene mayor afinidad por alfa 1 que por alfa 2, ¿ya? Y aparte se une al receptor alfa 1 y lo va a inactivar permanentemente. Esto quiere decir que es una unión de tipo irreversible, chicos. Entonces se une al receptor y lo inactiva. Entonces, este receptor ya no va a volver a activar si necesitamos nosotros formar más receptores, ¿ya? Entonces, por ello, nosotros tenemos que darle estos fármacos. Como este fármaco tiene una actividad, se une al receptor de manera irreversible, así nosotros tengamos una gran cantidad de adrenalina, noradrenalina, porque este tumor produce grandes cantidades, ¿sí? Como es un tumor, hay varias células cromafines, entonces va a haber una gran cantidad de noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Entonces así aumenta bruscamente tu sistema simpático. Entonces nosotros tenemos que buscar un fármaco que le gane a este neurotransmisor noradrenalina. Y el único que le puede ganar es este. Porque este y los demás que vamos a ver aquí a continuación, se unen de una manera reversible, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos el receptor, vamos a dibujarlo, ¿ya? Vamos a dibujar el receptor, la membrana, ¿ya? Tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Y aquí podemos apreciar que vamos a encontrar en el músculo liso, imagínense que esta sea la membrana de un músculo liso de el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces este receptor es del tipo alfa 1, ¿sí? Alfa 1, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía el alfa 1? ¿Qué hacía el receptor alfa 1? Claro, generaba vasoconstricción, ¿no? Hacía que esta célula muscular lisa que vamos a encontrar aquí se contraiga, ¿verdad? Genere contracción y así se cierra el vaso, ¿verdad? Ahora, este alfa 1 se va a activar por fármacos agonistas alfa 1 o si no por el neurotransmisor, ¿verdad? En este caso sería noradrenalina, ¿verdad? Ya. Ahora, como tenemos un tumor, tenemos grandes cantidades de estas células metastásicas, pues estas van a producir mucha noradrenalina y tenemos demasiada, mucho más de lo normal, ¿sí? Tanto que se puede apreciar en orina también, junto con su metabolito inactivo, ¿no? La normetanefrina. Entonces tenemos harto. Si nosotros le administramos un fármaco reversible, vamos a dibujarlo con otro color, ya, un fármaco reversible, ¿sí? De celeste, el fármaco, obviamente
vamos a darle una dosis estándar que va a ser menor, va a haber menor moléculas de fármaco que de noradrenalina, porque tenemos aquí, estamos frente a un tumor. ¿Ya? Entonces, los dos van a competir por el receptor alfa 1, ¿verdad? Si este gana, imagínense que viene el fármaco, fentolamina y se une, ¿ya? Si gana, ¿qué va a pasar? Como hay una gran cantidad de noradrenalina, esta la va a desplazar, ¿sí? Y lo va a desplazar y se va a separar del receptor alfa 1. Entonces, por eso es reversible, ¿verdad? Y se separa y ahí se une la noradrenalina. Y así no estamos impidiendo que aumente la presión arterial. Entonces, en estos casos, como tenemos gran cantidad de noradrenalina, tenemos que darle un fármaco que se una al receptor y lo inactive. Y así tengamos una gran cantidad de noradrenalina, no va a poder ganarle porque ya es una unión irreversible, ¿no? El receptor ya se inactivó. Así hay una gran cantidad de este neurotransmisor, no le va a ganar al fármaco, ¿sí? Entonces, en estos casos de feocromocitoma, el tratamiento de elección es este, ¿verdad? La fenoxibensamina. ¿Ya, chicos? Y la fentolamina, que tiene una afinidad igual, no tanto por alfa 1 que por alfa 2, ¿sí? Ahora, en algunos casos no puedes tener a la mano una fenoxibensamina y ya como tratamiento de segunda línea utilizaríamos una fentolamina, ¿sí? Pero siempre como tratamiento de elección para tumor, feocromocitomas y tumor aquí en la médula suprarrenal o en la cadena de ganglio simpática, utilizamos fenoxibensamina, ¿ya? El por qué ya está aquí, porque tiene una unión irreversible con el receptor alfa 1, ¿ya? No se olviden de eso, chicos. Ya, ahora, este es el principal uso de estos fármacos. Si les dicen, utilidad de la fenoxibensamina, fentolamina, tratamiento para feocromocitoma, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían sus reacciones adversas? Ya, chicos, miren, ¿recuerdan qué era esto? ¿Cómo se le denominaba? Hipotensión ortostática, ¿verdad? Ese es su principal RAM. Hipotensión ortostática. ¿Sí? Hipotensión ortostática. ¿Ya? Ahora, ¿de qué trata? A ver, espérense, voy a ir agregando a las personas que son del grupo, ¿ya? Ya, entonces estamos en hipotensión ortostática, el principal RAM de estos fármacos. ¿Por qué? Miren, estos fármacos, como se unen al receptor alfa 1 y lo inactivan, ¿sí? Ya no va a haber vasoconstricción, ¿verdad? Entonces el vaso sanguíneo, que está así, se va a hacer mucho más grande, ¿verdad? Ahora, chicos, recuerdan que cuando ustedes están echados, la sangre está distribuida por todo su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando ustedes se paran, aumenta la presión y aumenta la cantidad de sangre en sus miembros inferiores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un mecanismo compensatorio sería, bueno, activación de los vasoreceptores y así aumentan su presión arterial, ¿verdad? Ustedes aumentan la producción de renina, generan vasoconstricción, y ustedes generan vasoconstricción, y así es como aumenta la presión y aumenta la perfusión hacia arriba. ¿Sí, chicos? Pero como nosotros queremos generar vasoconstricción, pero el receptor ya está bloqueado por el fármaco fenoxibensamina o por fentolamina, está bloqueado, está inactivo, ¿sí? Entonces tu cuerpo ya no va a generar vasoconstricción. Entonces se va a quedar así. Miren, la sangre no va a distribuirse, no va a irrigar a los órganos superiores. Y en este caso, el principal órgano que necesita oxígeno sería tu cerebro, ¿verdad? Y al detectar un estado de hipoxia, se va a manifestar, ¿no? Con mareos, ¿sí? Pérdida de conciencia tal vez, si esto es crónico, ¿verdad? Ahora, también tenemos como reacción adversa, vamos a poner este primero, ¿ya? Disfunción sexual, ¿ya? Ahí tenemos a la pareja peleaditos, ¿no? Disfunción sexual, ¿sí? Disfunción sexual. ¿Por qué? Porque miren, recuerdan que el alfa 1 ¿para qué servía? Para la eyaculación, ¿verdad? Entonces, al estar bloqueados los receptores alfa 1, pues no se va a permitir la eyaculación, ¿no? Tanto por el hombre como por
más por el hombre, ¿sí? Bueno, la mujer también, pero más está relacionado con lo del hombre, ¿no? La de la mujer, un poco que la excitación es un poco más compleja, ¿no? Por el hombre, ¿sí? La eyaculación, la expulsión, ¿verdad? La excitación máxima, ¿ya? Entonces, se debe a una, miren, se debe a un bloqueo de los receptores alfa 1 encontrados en la zona urogenital, ¿ya, chicos? Y por último, miren, estos fármacos no son antagonistas de alfa 1, ¿no? También bloquean alfa 2, ¿sí? Entonces, miren, se ha visto, chicos, de que los alfa 2, ¿para qué servían? ¿Recuerdan? Tenemos aquí una neurona. Uy, tenemos una neurona. ¿Sí? Y acá teníamos receptores alfa 2, ¿verdad? En la misma neurona adrenérgica. ¿Para qué servían? Para la retroalimentación negativa, ¿no? Aquí tenemos un órgano efector y cuando tenemos una gran cantidad de noradrenalina, empieza a unirse al alfa 2 y genera la retroalimentación negativa, ¿no? Ya, ahora, imagínense de que estas neuronas adrenérgicas llegan al corazón, ¿sí? Vamos a poner acá corazón. ¿Ya? Llegan al corazón. Entonces, estos fármacos, miren, al unirse al alfa 2, aquí está el alfa 2, lo bloquea, ¿verdad? ¿Y qué hacía el alfa 2 aquí en el corazón? Retroalimentación negativa, ¿verdad? Retroalimentación negativa. Bloquea prácticamente la neurona adrenérgica, ¿ya? Entonces, como estos bloquean a este que es un inhibidor, ya no se va a inhibir esta neurona adrenérgica y va a seguir estimulando, va a seguir produciendo más noradrenalina, ¿sí? Va a seguir secretando más noradrenalina. Este efecto se ha visto más en el corazón, ¿ya? Esto quiere decir que estos fármacos se unen a los receptores alfa 2 presentes en el corazón, ¿ya? Y se ha visto como reacción adversa ataques de taquicardia, ¿sí? Taquicardia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Si les preguntan por qué tenemos como reacción adversa taquicardia en los fármacos alfa antagonistas, porque estos, como son no selectivos, se unen tanto a alfa 1 como a alfa 2, pues se van a unir a los receptores alfa 2 encontrados en las neuronas adrenérgicas que inervan al corazón. ¿Sí, chicos? Y así bloquean a esta alfa 2 y aumenta la secreción de noradrenalina. Esto genera un aumento de la estimulación cardíaca, no ya por receptores beta 1, ¿sí? Que tenemos presentes en el corazón. ¿Sí, chicos? Entonces esas serían las reacciones adversas. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte. Ahora estamos con los... Hay varios que se están uniendo. Ya, entonces ahora estamos con los alfa antagonistas. Ya, entonces estamos con los alfa antagonistas y tenemos aquí principalmente, vamos a poner acá ya, prazosina, tamsulosina, muy importante tamsulosina, terazosina también, importante, ¿ya? Esos tres, los más importantes, ¿ya? Vamos a ponerlos esos tres. Ahora, miren, miren chicos, si estos bloquean solamente al alfa 1, y el alfa 1, ¿dónde lo encontrábamos principalmente? En vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, si bloquean a los receptores alfa 1 que los encontramos en los vasos sanguíneos, tenemos receptores alfa 1, ¿ya? Estos generan vasoconstricción. Entonces, estos, ¿qué te van a generar? Vasodilatación, ¿no? Vasodilata. Ahora, ¿la vasodilatación qué es? Prácticamente disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye tu presión arterial. Entonces, estos, ¿para qué sirven? Ya, miren, estos pueden servir, vamos a ponerlo aquí, usos. ¿Ya? Tenemos que principalmente se utiliza, por ejemplo, la prazosina y la terazosina se utilizan para una hipertensión leve, ¿sí? Ahí depende mucho del médico, ¿sí? Se tiene que ver las cifras
las cifras de la presión arterial de la persona y también los factores de riesgo, ¿sí? O si no, una hipertensión aguda tal vez, ¿no? Por un ataque de estrés, ¿sí? Se pueden utilizar estos fármacos, ¿ya? Ahora, se ha visto que este fármaco de aquí, tamsulosina, ¿ya? Es uroselectivo, vamos a ponerlo así. Tamsulosina, y terazosina también, pero más tamsulosina, ¿ya? Es uroselectivo. ¿Qué significa? ¿Ya? Es uroselectivo. ¿Qué significa esto? De que casi todo el fármaco va a ir a la zona urogenital, ¿sí? Entonces ya no va a ir a los receptores alfa 1 de los vasos, sino va a ir a los receptores alfa 1 encontrados aquí. ¿Sí, chicos? Recuerden que aquí teníamos el esfínter uretral interno, ¿sí? Que era más que todo un engrosamiento del músculo liso, ¿verdad? Entonces, recuerdan que como es un esfínter, ¿qué hacía alfa 1 aparte de vasoconstricción? Acá, ¿ya? Estas son las funciones de alfa 1, ¿ya? Así. Vasoconstricción y cierre de esfínteres, ¿no? ¿Sí, chicos? Entonces, alfa 1 se encarga en este caso, en la zona urogenital, se va a encargar de cerrar este esfínter, ¿no? El esfínter uretral interno. Ya acá tenemos receptores alfa 1. Ahora, miren en este caso, este es un tumor de próstata, ¿verdad? Se le considera una hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Hiperplasia prostática benigna. Ya cuando se hace maligna, bueno, cuando ya hace metástasis, ¿verdad? Entonces, cuando crece solamente, se vuelve un tumor aquí la próstata. Pues miren, ¿qué va a pasar con la uretra? Miren, ¿qué va a pasar, chicos? Como que se va a cerrar, ¿verdad? Va a impedir que la orina salga, ¿no? El esfínter uretral interno se mantiene cerrado, ¿ya? Entonces, lo que va, lo que va a ocasionar esto es que la orina no salga y aquí se almacene la orina, ¿no? Entonces, esto genera un globo vesical, ¿sí? Lo que se conoce como globo vesical, ¿sí? El paciente no puede orinar, ¿sí? Y almacena toda su orina en su vejiga, ¿sí? La vejiga está distendida, ¿ya, chicos? Entonces, en estos casos, ¿cómo se lo trata? Con tamsulosina, ¿sí? Tamsulosina, terazosina. ¿Por qué? Porque son uroselectivos. ¿Qué quiere decir? Que estos fármacos van a ir exactamente, o con mayor abundancia, van a ir a los receptores alfa 1 encontrados aquí. Y van a generar esto, ¿sí? Que se abra, ¿sí? Que se relaje el músculo liso que encontramos aquí. ¿Ya, chicos? Y así se puede ya salir la orina, ¿verdad? Ahora, tamsulosina se ha visto relacionado con problemas. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Acá mejor vamos a poner las reacciones adversas. Y luego hablo de la reacción adversa de tamsulosina. Ya, miren, chicos. Si estos fármacos bloquean alfa 1 de los vasos sanguíneos, ¿ya? Generan vasodilatación. ¿Qué reacción adversa pueden generar? Si generan mucha vasodilatación, hipotensión, ¿verdad? Te pueden bajar mucho la presión y te generan hipotensión, ¿ya? Están relacionados mucho con hipotensión ortostática, ¿sí? Hipotensión ortostática, ¿ya? Miren, ¿qué más? ¿Dónde más encontrábamos alfa 1? ¿Dónde más encontrábamos receptores alfa 1? ¿Recuerdan? El músculo radial del iris, ¿sí? Que permitía la midriasis, ¿verdad? Entonces, si estos pacientes no pueden generar midriasis porque el alfa 1 está bloqueado, se genera miosis. ¿Sí, chicos? Recuerden que el alfa 1 se encontraba en el músculo radial del iris y generaba la contracción de este, y eso provoca la dilatación de la pupila, ¿no? Conocido como midriasis. Ya, ahora, hay una reacción adversa muy relacionada con la tamsulosina, ¿ya? Que lo vamos a poner aquí. Esa reacción adversa es el síndrome del iris flácido, ¿ya? Así se le conoce como síndrome del iris flácido, ¿ya? ¿De qué trata? En los pacientes que tienen cataratas, ¿ya? Vamos a poner acá suspensión de tratamiento en cataratas, ¿ya? No, operaciones de cataratas, ¿ya? Los pacientes que tienen cataratas, se opaca, ¿no? El cristalino, se tiene que operar, ¿verdad? Y se recomienda
¿sí? Que cuando se opera con cataratas, siempre se le pregunta al paciente si consume estos fármacos. Si los consume, les dice que lo deje de consumir, pasan 2 semanas y ya se realiza la operación. ¿Por qué? Porque estos fármacos, al bloquear el alfa-1, no va a haber movimiento, no va a haber contracción del músculo radial del iris, ¿no? Entonces va a generar un síndrome denominado síndrome del iris flácido, ¿sí? Por falta de movimiento del músculo radial del iris. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante saber esta relación entre tamsulosina y contraindicado en operaciones de cataratas. ¿Sí, chicos? Y estos ya son más generales para todos. ¿Ya? Y obviamente también saber esto, ¿no? Relacionarlo con la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el globo vesical. ¿Sí, chicos? A ver, ahora estamos con los alfa-2 antagonistas, ¿no? Ya, miren, en el cuadro teníamos, bueno, aquí lo vamos a hacer más rápido, es yoinhibina, ¿no? La yoinhibina ya no se utiliza ya, ¿sí? Acá vamos a ponerle yoinhibina, ¿sí? Yoinhibina, ¿ya? ¿Por qué no se utiliza ya? Porque al bloquear alfa-2, se ha visto relacionado con un aumento del sistema simpático, ¿sí? Un aumento del sistema simpático. Y recuerdan que el sistema simpático está relacionado con la eyaculación y también con el deseo sexual. Entonces, al bloquear el alfa-2, ¿ya? Al bloquear el alfa-2, genera un aumento ¿de qué? Del simpático, ¿no? Y esto genera un aumento de la excitabilidad, bueno, y el deseo sexual, ¿verdad? Por parte de las parejas. Entonces se ha visto muy relacionado, o por decir así, su RAM ya, que es un fármaco muy afrodisíaco, ¿sí? Así lo ponemos. Entonces ya no se utiliza, ya no se vende la yoinhibina, ¿ya? Pero ¿cuál era su mecanismo de acción? El que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué hacía? El receptor alfa-2 se encuentra en la neurona adrenérgica, ¿verdad? Y este es un bloqueador de esta neurona. Ahora, si esta yoinhibina bloquea a este receptor alfa-2, ya no se va a bloquear esta neurona y va a producir más norepinefrina. ¿Chicos? Ahora pasamos a los beta bloqueadores, ¿ya? Los beta bloqueadores, chicos, vamos a tener de 3 tipos, ¿sí? Los no selectivos, ¿ya? Los selectivos, ¿sí? Y los mixtos, ¿ya? Y los mixtos. Estos de aquí son como estos, selectivos por beta 1. Miren, antagonistas de los receptores beta. ¿Cuántos receptores beta teníamos? Beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Pero aquí está más enfocado en beta 1 y beta 2, ¿no? Los mejores, los más conocidos. ¿Ya? Entonces, los beta bloqueadores no selectivos, ¿qué significa? Que estos fármacos pueden bloquear tanto al beta 1 como al beta 2. Selectividad por beta 1, obviamente solo bloquean a este. Pero no solamente bloquean a este. Se ha visto que también a dosis altas pueden bloquear este, ¿ya? Los de segunda generación. Pero estos de tercera generación, que también son selectivos por beta 1, se ha visto que a dosis altas solamente bloquean al beta 1, ¿sí? Muy poco beta 2. No se ha visto efecto en beta 2 aún a dosis altas, por eso son de tercera generación.